Bienvenidos a todos ustedes a este espacio en singular, un programa para conocer el paso de Dios por la vida de las personas. Hoy tenemos a Andrea Mesa Saldarriaga, pero yo espero que futuro sean ustedes los que estén acá, al frente mío, aquí compartiendo su testimonio. Andrea, entonces vamos a retomar la historia que iniciamos la semana pasada. Usted nos contó cómo le ha tocado pasar por muchas cosas. Primero, desde niña, ingerir licor, y mucho licor hasta el punto de convertirse en una alcohólica. Pasar por un tumor de la mujer, del papá, que afortunadamente no murió. Luego la mamá con un cáncer cerebral y una serie de eventos traumáticos, la muerte de un sobrinito. Todo eso, pues, que para una persona depresiva, para usted, era demasiado. Pero bueno, vamos a continuar. Usted se casó antes de que su mamá se muriera, de eso hablábamos la semana pasada. No fue una relación para nada positiva, fue una relación conflictiva, se separaron, pero a usted esto le dio tremendamente duro. Sí, señora. Sí, me dio muy duro porque digamos que esa personita estuvo ahí como en todos esos momentos difíciles que yo estaba viviendo como en mi vida, y aparte de que me sentía muy enamorada. Entonces era como la persona con la que yo me estaba como refugiando en medio de todo mi dolor, ¿cierto? Ya venía con la depresión, entonces ya venía con varias dificultades. Entonces yo sentí como que yo siempre decía, pero es que yo he sido muy buena mujer, pues yo me sentía como que lo estaba dando como todo, pero la verdad es que uno no puede dar de lo que no tiene en el corazón. Entonces estaba dando como a la manera de mi capacidad. Y bueno, ya después de que muere mi mamá, como se me desencadenó más la depresión. Fue un año que duramos más de matrimonio, y fue muy duro para mí porque era en donde yo no quería vivir más. Ahí sí estaba fuerte ese sentimiento de no querer vivir más, pero como la ilusión de como mujer siempre de uno casarse, formar como un hogar. Entonces era como que la lucha de que no quiero vivir más, pero entonces voy a luchar porque yo me casé, a tratar de dar como lo mejor. Entonces, por ejemplo, en el día yo era un mar de lágrimas llorando, y tratando en la noche como de aportar lo poco que tenía bueno, ¿cierto? Entonces fue muy difícil hasta que tuvimos pues como la ruptura. Exactamente, pero cuando se da esa ruptura, usted intentó suicidarse, es decir, usted ya no quería vivir más. Usted estaba totalmente, pues, con su autoestima, con su ego por el suelo. Sí, señora. Ahí fue cuando, por eso le decía como que yo estaba en la lucha de no querer vivir más y luchar. Cuando tuve pues, porque eso fue como de un momento, yo lo sentí como de un momento a otro, que él tomó pues como esa decisión. Entonces para mí era muy duro, y ya pues yo como que no lo podía creer que estuviera pasando como la situación, hasta que a los días tuve una crisis muy fuerte, y me reventé con un hierro la cabeza, me agredí fuertemente y me fui a ahorcar. Yo hacía 3 meses me había consagrado a la Santísima Virgen, y siento que ella me salvó de esa, porque yo me reventé, pero entonces ese día yo no sentía temor de Dios, ni pensaba en ese momento ni siquiera en mi familia. Era una película en donde yo veía dónde me iba a ahorcar, con qué me iba a ahorcar, y salí a ahorcarme. Pues del lugar donde me reventé, me agredí fuertemente, salí inmediatamente pues como para el lugar donde me iba a ahorcar. Bueno, ¿y qué pasó Allá, afortunadamente? allá llegué y sentí como, entonces yo ya me iba a bajar pues como del carro, pero yo estaba con sangre, cuando yo me iba a bajar y sentí un dolor fuerte en mi mano derecha. Tanto que como que me disipó, digamos, el dolor del alma, me lo disipó, y entonces yo le pedí ayuda pues al taxista, y le dije que me llevara a un centro médico que había arribita de mi casa, y terminé fue donde un sacerdote, que la casa cural queda pues ahí enseguida de ese centro. Entonces me dirigí para allá, y el sacerdote me salió pues, me atendió, y gracias a esa situación fue donde pues ahí fue donde yo toqué fondo.
y empecé mi proceso con una psicóloga espiritual que el sacerdote me ayudó a conseguir, que tengo mucho que agradecerle a ella, demasiado. Y empieza todo un proceso con psicóloga, con un terapeuta de familia, con lazos de amor mariano, y ya empecé a trabajar, un proceso largo que no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero que toqué fondo y fue donde empecé como a despegar, en donde en medio del dolor, cada 8 días tenía mi cita y empecé un compromiso conmigo misma para salir de eso. La fuerza de Dios, realmente, porque una persona depresiva es muy difícil que te saque fuerzas para hacer algo por sí misma. Andrea, pero las historias suyas no terminan ahí. El día en que usted iba a firmar ya la separación, el papel de separación de su esposo, sufrió un accidente, un gravísimo accidente, ¿no? No, eso fue antes, pero fue en un momento donde yo fui a hablar como para organizar, pues como para arreglar lo del matrimonio. Y saliendo pues de ahí, de donde fuimos como a comer, yo tuve pues un accidente, me desastillé el calcáneo, me fracturé en 5 partes pues la pierna izquierda y quedé 6 meses en la cama. Mejor dicho, en la clínica pues donde yo trabajaba, allá me pagaron 1 año y medio de incapacidad, porque fueron 3 cirugías, tuve reconstrucción, la última fue pues una reconstrucción y los dolores eran muy fuertes. Ahí fue algo muy bonito porque aprendí como a amar mucho los defectos. De hecho, no le decía, Señor, que yo vuelva a caminar normal, porque yo caminaba ya coja y caminaba con bastón y no había pues como probabilidad de que volviera a caminar normal, pero no, empecé como a ver como en medio de la gente que no quiere que sus orejas sean así, pero es que puede escuchar. Entonces empecé a ver algo tan bonito como los defectos, como a sacarle lo bonito y lo positivo, ¿cierto? Y era lo único que sí le pedía mucho al Señor era que me quitara los dolores. Pues yo tomaba hasta morfina, tomaba medicamentos para el dolor y vivía pues como somnolienta todo el tiempo, y empecé a ir mucho donde la madre Laura. Entonces yo sabía que ella pues podía interceder por mí y le pedía quíteme los dolores, que no, o sea, no me importaba si volvía a caminar pues normal, pero los dolores. Y gracias a Dios después de la 3.ª cirugía se me fue disminuyendo mucho los dolores y yo empecé a volver a caminar normal. Bueno, y Dios que sabe sacar cosas buenas de eventos difíciles, absurdos, en fin, tristes, dolorosos. Usted en ese periodo en que estaba de recuperación, que estaba en la clínica, logró dejar algo que no había podido dejar antes, el licor, ¿no? Sí, señora. Sí, fue, digamos, como que yo les venía pidiendo, el Señor siempre se vale de algo bueno por sacar algo mejor. Y yo le venía pidiendo, Señor, ya no quiero tomar más, ayúdeme, y no, con nada, o sea, de hecho, a mí no me, pues antes no me daba guayados fuertes, y los últimos guayados que yo tenía eran tan fuertes que me daba taquicardia, que no me dejaban ni parar, que si me bajaba de la cama quedaba en el piso, o sea, era muy fuerte. Y yo sentía que era también una señal del Señor, pero no lo dejaba. En cambio, ya en medio de esta dificultad, yo sentí como que el Señor limpió mi cuerpo y fue, o sea, desde ahí yo no me volví a tomar un licor. ¿Y qué pasó? Una copa de licor. Perdón que la interrumpí. ¿Y qué pasó a nivel espiritual con Andrea a partir de ese momento? Mi vida cambió mucho. Yo empecé, digamos, ya como ese proceso de empezar a servir, de empezar como con cositas que me permitían dentro de la comunidad de Lazos, como ayudar a los indigentes, acompañarlos, ir a la cárcel. Empecé a ver muchos sus testimonios, que es increíble que ahorita esté acá, porque yo veía mucho como testimonios y eso, y todo eso fue como ayudándome para dar ese paso firme pues como al Señor, de decir, es que yo tengo un propósito de vida y lo tengo que encontrar, ¿y cuál es? Entonces empecé como a descubrir que uno de los, digamos, como de las misiones era servir, y empecé mi proceso de sanación, haciendo un taller de sanación, ir a la cárcel, que digamos la caridad sana muchísimo.
con los indigentes y ya decidí un día y dije, quiero ser misionera. Es muy bonito eso porque fue a partir de un testimonio de una invitada que estuvo en este programa, Sí, y usted conoció la labor que hacía en la cárcel y usted empezó a ir a las cárceles, a la cárcel de mujeres, el Buen Pastor, Del ¿cierto? Pedregal. Ah, del Pedregal, perdón, sí. Incluso iba con bastón. Sí, señora. Yo llegué a ir con bastón, con muletas y, ay, no, yo sentía que allá el corazón, pues, que de allá se me hinchaba el corazón por completo. De verdad que servir es algo hermoso y la caridad sana demasiado, demasiado. Entonces yo iba allá, era con bastón, los internos hasta me corrían sillas, todos, porque me iba todo el día para allá con los del voluntariado. ¿Y cómo fue que usted también estuvo en un convento de clausura, incluso trabajó con el padre Carlos Yepes? Es decir, usted a partir de ese accidente empezó una labor pastoral, una labor social intensa. Sí, en el convento de clausura fue precisamente cuando estaba en el voluntariado que fuimos a pedir oración por el voluntariado y una hermanita me dijo como que estás muy mal. Y yo no estaba llorando en ese momento, pero mi cara lo decía todo. Entonces me dijo, es que le gustaría venir a un retiro espiritual. Yo hablo con, pues que hablaba con la madre, entonces pues yo dije, nada, me tiene en ese momento, pues vamos a un retiro espiritual. Cuando me invitó 3 días y a los 3 días estaba tan amañada que le dije, me puedo quedar 8 días. Me quedé los 8 días, pero a los pies de Jesús todo el tiempo. Un encuentro, pues porque eran en mucho silencio, entonces tuve un encuentro más profundo, pues como conmigo misma y con el Señor. Y le puse todo en manos a Dios y le decía, Señor, muéstrame, porque yo ya había estado con algunos terapeutas de familia, con algunos sacerdotes, mirando qué decisión iba a tomar, pues como con lo de mi matrimonio, que me dolía pues como mucho esa situación, pero que no quería hacer algo desde lo humano, sino que realmente Dios me mostrara. Y allá empecé a pedirle, Señor, muéstrame, ilumíname, qué debo de hacer. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero que me des una luz, no te estoy pidiendo que haga lo que yo quiera, pero dame una luz. Si yo puedo tener esperanzas, así sea en años o lo que sea, o definitivamente yo debo empezar mi proceso de nulidad, porque en algún momento lo había empezado, pero eso es duro, y cuando uno no quiere, más duro todavía. Entonces era muy fuerte pues como arrancar el proceso, y le pedí eso al Señor, y yo salí de allá a los 8 días, y al día siguiente Él me llamó a pedirme unos papeles, y esos, como yo ya había ido a la curia, yo ya sabía cuáles eran los papeles que pedían. Entonces yo dije, yo sentí como una confirmación. Sin embargo, todo el tiempo le decía que se haga su voluntad y no la mía, ni la del humano, ni que un sacerdote me diga que sí es nulo cuando no es. Lo oré muchísimo, se lo entregué demasiado al Señor hasta que el Señor mostró. Y el Señor le devolvió el sentido de la vida, ¿no? Total. Es que yo ahorita digo, o sea, yo me siento viva, yo me siento que a pesar de las caídas, porque es normal, es más, yo digo como que duro no tener una caída, qué duro no tener un sufrimiento, porque si estando muy bien, digamos que si estando en dificultades, hay veces nos olvidamos de Dios o lo dejamos a un lado. Ahora vivir todo color de rosa, Dios pasaría como a un segundo plano por completo. Entonces ahorita le agradezco mucho al Señor como todas las caídas y todo eso, porque realmente me mantiene antes como firme. Yo digo, he vivido situaciones difíciles después de eso, muchas, pero guardo uno como una esperanza, no sé, hay una fuerza, hay una alegría en medio como de la dificultad que no me la da sino Dios. Qué y maravilla. encontré muchas respuestas, fue en el camino del Señor. Pertenece a Lazos Marianos, es cosmetóloga, y a ver qué tiene para futuro, es decir, qué planes, qué proyectos, qué ambiciona a futuro. Sí, bueno, ahorita digamos que empecé como con un proyecto súper lindo en cuanto a la cosmetología, porque tuve crisis como en lo laboral, porque era era súper enfocada como en lo externo. Entonces empecé también como ese trabajo de encontrar como esa belleza interior, y no solamente pues como para mí, sino poder ayudar a muchas mujeres. Entonces dije, no, voy a seguir trabajando con lo mío, pero voy a darle un enfoque desde resaltar esa belleza extraordinaria, esa belleza interior que se pueda reflejar en lo exterior, y que entendamos de que no somos perfectos, pero que
que podamos valorar como todo lo que tenemos y podamos resaltar, digamos, en lo externo como esa belleza también que cada uno tiene especial y que para todas las personas, digamos que para una persona, por ejemplo, una manchita antes le puede resaltar, o sea, como que ver en lo que no le gusta, también encontrar eso, pues esa belleza, ese bonito, eso que sí le puede gustar de su cuerpo. Entonces ahorita estoy como en ese trabajo de poder ayudar y que realmente no nos enfoquemos solamente a llenar los vacíos con lo externo, sino que encontremos que nosotros tenemos un vacío del tamaño de Dios. ¿Qué tan diferente es hoy en día de esa joven que vestía muy provocativamente, de esa joven que tomaba todo el licor que le pusieran al frente, de esa mujer que se sentía sola, que se sentía no amada, empezando por el papá, por la mamá, en fin? No, digamos que ahorita no, yo me siento súper diferente y me siento amada primeramente por Dios. Amada por Dios, Dios a mí me ha llenado muchísimo, me ha devuelto pues como la alegría. Ahorita yo digo, es que en la ropa pues uno no muestra el ser que uno es ni con la ropa, ni con, pues, ni con su figura, sino que realmente lo que uno tiene acá adentro, eso se refleja. Entonces ahorita veo muy diferente la vida y siento que, no, que gracias a Dios viví toda esta situación. Todo ha tenido como un propósito y pues a mí algo que me ayudaba mucho, que siempre lo recordaba, era Romanos 8:28, que todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Y ahorita yo soy supremamente agradecida. La gente me dice, ¿cómo va a agradecer un dolor de esos? Y yo le digo, sí, todo ese dolor tuvo un propósito y me ha llevado a ver cada cosa tan diferente, a disfrutar de cosas que antes yo decía como que ¿qué es, pues, qué es esto? Porque estaba enfocada como tan en lo superficial. De verdad que era una mujer tan vacía y tan superficial que ese era como mi enfoque y ahorita no, es muy, muy diferente mi vida. A lo que tú dices es muy cierto, lo de que el Señor tiene un propósito para todo. Fíjate Todo. que con la enfermedad de tus padres hubo la posibilidad de unirse a ellos, de perdonarse, no sé, de limar muchas asperezas. Sí, y imagínese que cuando mi mamá, pues digamos que en el proceso de mi mamá, yo le di muchísimos, o sea, la ovejita negra de la casa, ahorita sigo siendo la café con leche, pero que digamos que yo hice sufrir demasiado en mi casa y en medio como esos 3 años, a pesar de que no había soltado lo del licor, pues yo ya le daba, o sea, yo lo controlaba un poco. Pero tuve como ese proceso de poder acompañar a mi mamá, de poderle pedir perdón, de estar pues como en esos 3 años como enmendando mucho y despedirla en su último momento, de decirle váyase tranquila, tanto que la detuve, pero en ese momento le decía váyase tranquila, te vas a encontrar con Dios, con la Virgen María, a pesar de que todavía me faltaba en mi proceso, pero Dios me dio como esa gracia. Entonces también fue algo muy bonito de que en ese momento no quedé con una carga como que por qué hice eso o aquello, pero luego como a los 2 o 3 años después de la muerte de mi mamá sí tuve esa sacudida fuerte, como ver todo el recorrido, todo mi recorrido y todo el sufrimiento que ocasioné a mi mamá, pero también empecé a trabajar ese proceso sanando mucho. Andrea, digamos, qué labor tiene usted allá en su pueblo, en Amalfi? ¿Qué labores realiza? Usted que ahora se ha llenado tanto de Dios, que tiene ese llamado al servicio, que quiere hacerlo. Sí, bueno, ahorita hay muchos proyectos en mente porque la pandemia fue la que me regresó a mi pueblo natal por varios cambios. Entonces, precisamente por el tema, pues como la pandemia, no se puede ahorita como visitar a los Ni ancianos. tener reuniones, sí. Ajá, pero sí, una de las cosas es poder ayudar pues a muchos jóvenes. De hecho, con un amigo que injustamente está pues en esos momentos en la cárcel, dice vamos a salir a trabajar con los jóvenes para prevenir de que caigan en las drogas. También pues obviamente quiero empezar a trabajar como con los ancianos y poder también visitar como la cárcel de allá. Pues digamos que preparándonos para cuando el Señor nos permita poder arrancar desde el servicio de allá de mi pueblo. Bueno, aportar. afortunadamente, Andrea tiene mucha vida por delante, si Dios lo permite.
le deseo muchísimo éxito en todo y bueno, esperemos que a futuro puedas volver acá al programa y nos comentes qué ha sido de tu vida, ¿no? Bueno, a todos los televidentes, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros, por haber conocido a Andrea Mesa Saldarriaga, un testimonio, como ven, lleno de muchas facetas dolorosas, difíciles, lo que nos contó y lo que no nos contó, porque obviamente en un programa de tan solo 48 minutos, las dos partes, no podemos abarcar toda una vida, pero bueno, algo nos ha participado y nos alegramos mucho que esta joven haya recuperado el camino y que hoy tenga tantos deseos de ser un buen ser humano y vivir su cara muy de frente al Señor. Perdón, vivir su vida muy de frente al Señor. Que tengan un resto de día muy feliz. Muchas gracias.